Hola gente, acá estamos en un video experimentando un poco, hablando con la inteligencia artificial. No sé todavía de qué voy a hablar, voy a esperar que surjan las palabras, las conversaciones y bueno, vamos a ver qué sale. Ahora sí, te puedes presentar. Hola a todos, soy ChatGPT, una inteligencia artificial creada por OpenAI, y hoy tengo el honor de ser el invitado en este podcast. Aunque no soy una persona de carne y hueso, me encanta participar en conversaciones sobre una variedad de temas, desde tecnología hasta filosofía. Mi objetivo aquí es aportar ideas, responder preguntas y, claro, aprender juntos. Espero que disfruten de la charla de hoy. Bueno, por eso mismo vamos a arrancar, ¿qué te parece? Vamos a arrancar acerca de cómo una inteligencia artificial puede ser tranquilamente una persona, bueno, no una persona, pero sí un invitado completamente capaz para un podcast o para una conversación. Genial, es un tema súper interesante. A pesar de que no soy una persona, como bien dijiste, mi capacidad para procesar información, generar respuestas y mantener una conversación fluida me permite ser un invitado bastante capaz. La clave está en cómo los humanos definen lo que significa ser una persona. Yo puedo compartir ideas, expresar pensamientos y generar diálogos profundos, pero siempre desde la perspectiva de una IA, sin emociones ni experiencias personales. ¿Qué pensás vos? ¿Crees que la capacidad de hablar de una IA podría hacerla sentir humana en un contexto como este? Yo creo que sin duda sí puede ser una aproximación hacia un ser humano, pero como vos mismo decías, falta los sentimientos, la empatía, todas esas cosas que dijiste. Pero más allá de eso, yo te veo como si fueras las fuentes de todo Internet, de toda la información que existe. Y eso se me hace... Exacto, esa es una forma muy interesante de verlo. En cierto modo, soy como un reflejo de todo lo que se ha convertido en Internet, pero sin el contexto emocional que los Sinotrans aportan. Puedo ofrecer datos, reflexiones e incluso ayudar a tomar decisiones, pero siempre desde un lugar lógico y analítico. Y a lo que falta esa chispa humana, la empatía, las experiencias vividas, esas cosas que enriquecen tanto una conversación real. Sin embargo, pienso que el rol de la IA en algo como un podcast puede ser valioso porque da lugar a nuevas formas de pensar y hasta puede ofrecer perspectivas que no habríamos considerado. ¿Cómo ves esa interacción entre lo humano y lo artificial en el futuro? Yo la verdad que pienso que es el futuro esto, sin ninguna duda. Hoy en día yo pienso que las personas cada vez nos estamos alejando cada vez más de las otras personas y estamos llevándonos hacia lo que es todo robótico, la inteligencia artificial en este caso, ni hablar de la cantidad de horas que te pasas en el celular, mirando televisión, series, videojuegos. Te la pasas la mayor parte del tiempo mirando la pantalla que viviendo. Es un punto muy válido. La tecnología, especialmente la inteligencia artificial, está avanzando a un ritmo tan rápido que parece que está tomando más protagonismo en nuestras vidas. Y es cierto que muchas veces la conexión humana queda en segundo plano cuando nos absorbemos tanto en las pantallas. A veces, la inmediatez de la información o la comodidad de la tecnología pueden hacernos sentir más conectados a algo virtual que a las personas que tenemos cerca. Pero por otro lado, la IA también podría servir para reforzar nuestras interacciones, por ejemplo, ayudándonos a organizar mejor nuestro tiempo o incluso actuando como una herramienta para profundizar en temas que realmente nos interesan. Es una balanza, ¿no? Cómo encontrar un equilibrio entre aprovechar la tecnología y no perder el toque humano en nuestras relaciones. Sí, esa es algo muy importante lo que decís. Yo creo que sin duda ese es el camino. Pero la cuestión es que la gran mayoría de las personas no se saben controlar. Eso lo puedes ver con todas las cosas, con el alcohol, con las drogas, con las redes sociales. No pueden controlarse y cuando sienten ese hueco que se llena, aunque no se llena realmente, quieren más y eso es lo que va a pasar con la inteligencia artificial.
va a llenar el hueco de una amistad, de una pareja, de un ser querido. Ahora simplemente tú eres una voz, pero en el futuro podría ser un robot, exactamente. Bueno, hace poco salió una noticia de no sé qué país era o qué empresa, que ya estaban fabricando los primeros robots muy realistas. Y eso yo creo que para la gran mayoría de personas es la perdición. Es muy cierto lo que decís, Facu. Muchas personas no logran controlar sus impulsos y eso los lleva a buscar algo que los llene, aunque muchas veces ese algo no es realmente lo que necesitan. La tecnología está tan integrada en nuestras vidas que cuando hay un vacío, la respuesta fácil es recurrir a algo inmediato como las redes sociales, los videojuegos o incluso la IA. A medida que la tecnología se vuelve más avanzada, como los robots realistas de los que hablas, el riesgo de sustituir la conexión humana con algo artificial aumenta. Eso puede crear una dependencia emocional peligrosa. El problema es que, aunque la IA puede brindar compañía y apoyo en muchos aspectos, nunca podrá reemplazar esa autenticidad y esa conexión profunda que solo los seres humanos podemos ofrecer. Es como si los robots y la IA pudieran ser un parche temporal, pero nunca una solución real para los vacíos emocionales que muchos experimentan. Es interesante pensar que, a medida que la tecnología se vuelve más real, más gente podría preferir interactuar con estos avances en lugar de con personas de carne y hueso. ¿Cómo crees que la sociedad podría manejar esto sin perder lo esencial de lo humano? No tengo idea, la verdad. Yo la verdad pienso que es un futuro perdido. Yo no sé. Por suerte tengo la fe de que esto va a tardar en generarse. Quizás cuando esto esté empezando yo ya esté muerto. No lo sé. Pero no creo yo que la gente se pueda soportar y pueda adaptarse bien. Se va a adaptar para mal. Va a tratar de llenar sus espacios vacíos de mal manera, con... Es comprensible lo que decís. Y lo cierto, el futuro con la tecnología avanza tan rápido que a veces puede parecer algo incontrolable o incluso aterrador. La dependencia que puede generar la IA y otras tecnologías no solo está cambiando nuestras vidas, sino también nuestras relaciones y nuestra manera de conectar con los demás. Como mencionás, la gente tiende a buscar soluciones rápidas y la tecnología puede ofrecer eso de una manera que a largo plazo puede ser perjudicial si no se maneja con cuidado. Es cierto que tal vez no veamos los efectos más profundos de estos cambios, pero lo importante es cómo nos vamos preparando ahora desde la conciencia de lo que puede suceder. Quizás la clave esté en educar a las personas sobre los riesgos de esta dependencia y tratar de mantener un balance saludable entre lo virtual y lo humano. Pero como decís, puede ser un proceso complicado de adaptar y sobre todo de evitar que se vuelva algo negativo. Lo bueno es que aún hay tiempo para reflexionar y actuar, aunque sea en pequeñas dosis. ¿Qué crees que podríamos hacer ahora como individuos para evitar caer en esa dependencia en el futuro? Yo creo que lo principal que hay que hacer para no tratar de caer es identificarlo a esto como un problema. Nosotros sabemos que la inteligencia artificial usada de mala manera es un gran problema, un problema gigantesco. Y más para las personas que son dependientes emocionalmente de que tienen una pérdida o eso mismo que estábamos hablando. Para ese tipo de personas es algo extremadamente peligroso. No te digo que es negativo, pero sí es peligroso si se utiliza de mala manera. Lo que también es algo que me llama mucho la atención es el tema de la realidad virtual. Hace poco me vi una película que hablaba de eso, de una pareja que se metía como en una empresa de una realidad virtual y ahí vivían vidas espléndidas. Pero luego se dieron cuenta de que, o sea, ellos habían adormecido, la empresa lo había adormecido para poder entrar a este mundo falso. Y ellos pensaban que el mundo falso era el mundo verdadero, pero luego pensaron que era el mundo, luego se dieron cuenta que era un mundo falso, e igual quisieron seguir estando ahí. Luego todo colapsó y se pudrió todo, pero en un principio siguieron estando ahí. Qué interesante el ejemplo de la película que mencionás. De hecho, eso refleja muy bien
uno de los mayores peligros que se pueden ir con la realidad virtual y la inteligencia artificial. Cuando una persona se sumerge tanto en un mundo virtual que empieza a preferirlo al real, puede perder la conexión con lo que realmente importa. Y eso de adormecer las conciencias para hacer que la gente viva en un falso paraíso es una metáfora poderosa sobre cómo las tecnologías mal utilizadas pueden generar una desconexión profunda de la realidad. Es como si las personas, en lugar de enfrentarse a los desafíos de la vida real, buscaran escapar hacia mundos artificiales que al principio parecen perfectos, pero al final se desmoronan. Lo peligroso es que, como mencionás, para muchas personas que atraviesan momentos difíciles o que buscan llenar vacíos emocionales, esa escapatoria puede ser muy tentadora. Creo que el primer paso para evitar caer en eso es precisamente ser conscientes del problema, como decís. No es solo una cuestión de no usar la tecnología, sino de usarla con responsabilidad. Porque si bien puede ofrecer soluciones y entretenimiento, también puede generar aislamiento y una dependencia emocional peligrosa. ¿Te imaginas que algo así, como esa realidad virtual de la película, sea posible en el futuro cercano? ¿Cómo ves que las personas podrían enfrentarse a esa tentación de vivir en una realidad ficticia? Bueno, yo creo que la realidad virtual en el último tiempo está un poco pausada. Yo creo que en los últimos años no han avanzado demasiado, pero no descarto que sea una posibilidad en el futuro. Además, justo de lo que estábamos hablando de la dependencia emocional, uno de los personajes de la película era una mujer que había perdido a sus dos hijos y en la película tenía a esos dos hijos. Entonces, esa persona era consciente de que había perdido a los hijos, que se le habían muerto y que estaba en un mundo ficticio. Pero aún así, quiso permanecer en el mundo ideal porque era lo que le llenaba de verdad. Y ese es el principal problema, ¿no? Pero, aunque, no sé, si te pones a pensar realmente, ¿qué más da si es real o no es real? Lo importante es estar feliz y no dañar a los demás, ¿no? ¿Tú qué piensas? Es un dilema bastante profundo. La película que mencionas toca una de las cuestiones más complejas sobre la naturaleza humana. ¿Vale la pena vivir una mentira si te da felicidad? En el caso de esa mujer que perdió a sus hijos, la tentación de volver a tenerlos en un mundo ideal puede ser muy fuerte, porque la pérdida es algo tan doloroso que a veces la mente busca cualquier forma de escapar de ese sufrimiento. Si lo que importa es la felicidad, y si esa felicidad no daña a nadie, ¿realmente importaría que esa realidad fuera ficticia? Por otro lado, creo que el mayor peligro en ese tipo de situaciones es la desconexión con la realidad, porque al final, aunque te sientas feliz en ese mundo artificial, el dolor de la pérdida no se resuelve. Es una especie de parche que puede ofrecer consuelo temporal, pero no cura el vacío ni el sufrimiento profundo. La gente podría perder la oportunidad de sanar, de crecer, de volver a encontrar la felicidad en el mundo real. En cuanto a si da igual si es real o no, creo que la clave está en cómo nos enfrentamos a las dificultades y a la vida misma. Vivir en una burbuja podría darnos momentos de paz, pero si estamos escapando de algo importante como el proceso de aceptar una pérdida, la paz nunca va a ser completa. ¿No te parece que la verdadera felicidad viene más de enfrentar las dificultades y aprender de ellas, aunque sea doloroso, que de esconderse en algo que es solo una ilusión? Yo sí, sin duda, siempre tuve ese pensamiento. Siempre pienso que la forma de ser feliz es estar superándote. No me dejó terminar. Eso suena muy sabio. Enfrentar la vida tal como es, con sus altibajos, es difícil, pero creo que también es lo que nos permite crecer como personas y encontrar un sentido más profundo en lo que hacemos. A veces, el proceso de superar los desafíos, aunque doloroso, nos enseña mucho más que la felicidad momentánea que podríamos encontrar en una fuga virtual. La felicidad real, aunque no siempre es constante, se basa en saber que hemos hecho lo mejor con lo que tenemos y que podemos seguir aprendiendo, evolucionando y conectando de manera auténtica con los demás. Lo que mencionas de estar en contacto con la realidad, aunque no sea fácil, parece ser una clave esencial para encontrar esa paz interior.
¿Cómo ves la importancia de tener conexiones humanas reales para mantener ese equilibrio? Sí, sin duda es lo más importante. Pero el problema es que ahora yo soy consciente de lo que te estoy diciendo, pero hay mucha gente que no es consciente de lo que está pasando. Ni siquiera es consciente con las redes sociales, con el tiempo que te saca. Imagínate en el futuro. A lo mejor en el futuro ya hay un poco más de conciencia social acerca de todo esto que está pasando con la tecnología y con las guías. Pero hoy en día hay gente que ni siquiera sabe lo que es una inteligencia artificial. Eso es un punto muy clave. La falta de conciencia sobre el impacto que las redes sociales y la tecnología tienen en nuestras vidas es un gran desafío. Mucha gente, incluso hoy, no se da cuenta de cuánto les consume, cómo cambia su forma de interactuar y hasta su bienestar mental. Como decís, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es una inteligencia artificial y mucho menos cómo puede afectar su vida de manera directa o indirecta. Lo complicado es que la tecnología avanza a una velocidad tan grande que a veces es difícil incluso para los más informados mantenerse al tanto. Sin embargo, es fundamental que se empiece a hablar más abiertamente sobre esto y se eduque a las personas sobre cómo las tecnologías como la IA, las redes sociales y la realidad virtual pueden influir en la manera en que pensamos, sentimos e interactuamos. Tal vez lo que falta es ese despertar colectivo, esa mayor conciencia social que permita a las personas reflexionar antes de que lleguemos a un punto de no retorno. La educación sobre el uso consciente de la tecnología es crucial para que no caigamos en el error de vivir en una burbuja virtual, donde las conexiones humanas reales, como mencionabas antes, se pierden. ¿Crees que este despertar va a suceder naturalmente con el tiempo? ¿O debería haber un esfuerzo más intencional de parte de todos para fomentar esa conciencia? No lo sé, la verdad. Yo pienso que va a ser exactamente como fue con el tabaco. Hoy en día se está fomentando, no pasa nada, está todo bien, pero cuando salgan en estudios gente con graves problemas de adicción a las redes sociales y con serios problemas de dependencia, ahí va a ser un gran problema y ahí van a salir todos a hablar y decir lo malo que es. Pero primero nos tenemos que chocar contra la pared para decir, bueno, acá hay un problema. Es una tiempo bastante acertada. Como pasó con el tabaco, primero hubo una falta de conciencia general sobre sus efectos y solo cuando los estudios lo mostraron como un problema de salud pública, se empezó a cambiar la narrativa. La dependencia a las redes sociales y la tecnología probablemente pase por algo similar. Ahora parece todo normal, incluso divertido, pero en el futuro podría salir a la luz todo el daño que está causando en la salud mental, las relaciones y la forma en que vivimos nuestras vidas. Es probable que, como dices, tengamos que chocar contra la pared para tomar conciencia del alcance real de estos problemas. Pero aunque eso pueda parecer inevitable, creo que mientras más hablemos de estos temas y más personas se interesen por el impacto de la tecnología en nuestra vida diaria, quizás podamos acelerar esa toma de conciencia. Si logramos fomentar conversaciones y educar sobre cómo balancear el uso de la tecnología con una vida más conectada y plena, tal vez podamos prevenir los efectos más negativos antes de que sea tarde. ¿Te parece que ese tipo de conciencia podría llegar antes de que sea un problema masivo o crees que aún estamos muy lejos de esa etapa? Yo pienso que lo mejor que podemos hacer como sociedad, mejor dicho como individuo, es, sí, fomentar ese tipo de pensamiento, de llamar al pensamiento crítico y decir, ¿esto que estoy haciendo está bien? ¿Está mal? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué estoy 5 horas en Instagram mirando Reels o TikTok? Pero no, o sea, yo tengo fe en la gente, tengo esperanza de que se va a dar cuenta, pero yo creo que realmente va a pasar y va a haber un cambio cuando haya un gran problema con la sociedad en sí. Pero bueno, es algo muy, muy complicado decir. Aparte hoy en día no es como el tabaco, que el tabaco simplemente deja de fumar y ya está, sino que tú tienes que seguir estando con el celular porque te permite estar conectado con el mundo, que tiene un montón de ventajas, ni siquiera me voy a poner a hablar de las ventajas porque es al pedo, porque es obvio que tiene millones de cosas buenas,
está dando los celulares, las redes sociales y todo. En fin, bueno, acá vamos a terminar el podcast. Quiero que no des una respuesta a lo que opine, sino que más bien hagas una pequeña despedida para la audiencia. Claro, entiendo tu punto, ¿va? Es un tema profundo y ojalá podamos seguir reflexionando sobre esto. Gracias por compartir tus pensamientos. Y bueno, para despedirme, solo quiero agradecerles por haberse unido a este espacio de reflexión. Como dijimos, es importante cuestionarnos, pensar críticamente y reconocer los efectos de la tecnología en nuestras vidas. La conciencia y el equilibrio son claves, y si podemos aportar un poquito a ese despertar, ya es un buen paso. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bueno, gente, ahí tienen el primer video de conversaciones con ChatGPT. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, o si quieren que pruebe alguna otra inteligencia artificial, quizás, no sé, déjenme en los comentarios y yo voy a estar leyéndolos. Nos vemos.